Muchas gracias, señora presidenta, señores legisladores, buenas tardes, ciudadanos, los pocos que quedan ya. Lamento tener que decir que hemos comenzado 2 horas con retraso. Básicamente y en honor al tiempo, porque los chicos están muy movidos tomándose las fotos, creo que es importante decir lo siguiente. Nos han pedido que demos algunos aportes de las realidades que vivimos los gobiernos autónomos descentralizados. Lo primero, voy a enfocar, y para ser sucinta, en honor del tiempo de todos, voy a enfocar nuestras observaciones básicamente a 4 puntos. El primero, descentralización vial. El segundo, transferencias de recursos del gobierno nacional. El tercero, incentivos fiscales y administrativos. Y el cuarto, descentralización del Sistema Nacional de Cuidados. Como ustedes saben, la ley que rige a los gobiernos autónomos descentralizados establece una normativa de competencias exclusivas y recurrentes hacia nuestras autoridades. Sin embargo de eso, la división de responsabilidades en algunos casos deja en indefensión a los ciudadanos. Me refiero básicamente a que la ciudadanía no distingue si una vía es nacional, es provincial o es cantonal, lo cual exige un simple y legítimo servicios adecuados de tener activos viales en perfectas condiciones para fomentar la producción y el empleo. Es por eso que esta fragmentación de la red vial en el ámbito de todo el país genera abandono de la infraestructura, retrasos en la atención, duplicidad de funciones y en muchos casos, sin duda alguna, atraso en los servicios que damos a los ciudadanos. Los GATS provinciales encontramos 2 grandes obstáculos. El primero, competencias que son rígidas y mal definidas, que no nos permiten integrar la red vial que tenemos que atender. Y en segundo lugar, recursos insuficientes, absolutamente dependientes de las transferencias nacionales que llegan tarde o en modalidades inadecuadas. Quiero contarles que la provincia del Guayas tiene una infraestructura vial que asciende a más de 7.800 kilómetros y en el caso de Guayas es un caso muy especial porque nosotros administramos el 76.4% de la red vial estatal, quedando aproximadamente 280 kilómetros por fuera de esta administración. ¿Por qué? Porque hace 25 años Guayas maneja la red estatal. No, lo que sucede en Guayas es una excepción. Esto no sucede en el resto del país. En el resto del país, cuando le piden, por ejemplo, al prefecto de Manabí que intervenga la carretera, la cadena Montecristi, el prefecto tiene que virarse a los ciudadanos y decirles, no puedo, porque la red es estatal. Aquí lo que necesitamos buscar es la facilidad de que haya una posibilidad de coordinación que permita que los ciudadanos reciban el servicio. Al fin del día son los que usan la vía. En estas inmaduras e ilógicas disputas entre lo estatal, lo provincial y lo local. Así que esto es un ejemplo de algunas cosas que ponemos a su consideración. Señora Presidenta, si usted me lo permite, haré llegar a través de Secretaría nuestras observaciones, con lo cual creemos que el artículo 129 debería ser reformado respecto del sistema único de la clasificación de la red vial del país. Así también decir que estas competencias deberían entregarse a las prefecturas en torno a las capacidades técnicas y financieras que tengan las mismas y por otro lado también dar la posibilidad de que las prefecturas a través de ordenanza podamos generar ingresos respecto del control de las vías, por ejemplo, como todo lo que tiene que ver con el control de pesos y dimensiones que soporte la red estatal o redes secundarias, de manera que nos permitan asegurar sostenibilidad en el mantenimiento de las vías de largo tiempo. Adicionalmente a esto, sí creemos que debería mirarse el artículo 184 del COTAD, dando la facultad para fortalecer los ingresos a través de la matriculación vehicular que requieren y fortalezcan a través de la creación de nuevas tasas, específicamente para el mantenimiento de infraestructura, que es lo que nos pide el sector productivo, porque hoy las vías no pueden administrarse como hace 50 años. Hoy las vías demandan que pongamos cámaras
con inteligencia artificial que nos permiten en algún momento asegurar o prevenir posibles hechos delincuenciales o actividades sospechosas. El segundo eje de mi presentación va a ser respecto de la transferencia de los recursos del gobierno nacional. Quiero decirle específicamente que el artículo 298 de la Constitución establece que nuestras asignaciones presupuestarias, las que se designan a los gobiernos autónomos descentralizados, deben ser predecibles y automáticas, es decir, sin condicionamiento alguno. Sin embargo, de eso, Presidenta, quiero decirle que esta prefectura se puso la camiseta del país y hemos aceptado 60 millones en bonos en dación en pago, que ha sido de las formas de solución que nos ha dado el gobierno nacional para cumplir con nuestras obras y cumplir con nuestros proveedores y, por supuesto, nuestra operación. Sin embargo, de eso, la realidad que tenemos las autoridades locales es muy dura respecto de los atrasos en las transferencias de nuestros recursos. Al día de hoy, a la Prefectura del Guayas se le adeudan 60 millones de dólares. No se nos pagó los meses de octubre, noviembre y diciembre, aun cuando sepan ustedes que hoy comenzaron las lluvias y hoy es el ingreso del invierno a la zona costera. Por lo tanto, el que no tengamos nuestra plata a tiempo no es una cosa menor, porque primero rompe la cadena de pago, lo segundo, no hay planificación y ejecución de obras que puedan resistir si no llega la plata, y lo tercero es que es increíble, pero cierto, esto pasa en el Ecuador, usted se atrasa con pagar al IES y al SRI, pero no por eso el gobierno central deja de cobrar las multas. Nos las cobran y de paso, si las pagamos, son glosa para los funcionarios públicos. Por lo tanto, ¿cómo pagamos si el gobierno central no nos paga? Y por último, nos provocan morosidad con el servicio de la deuda, con el BEDE, Presidenta, porque aquí debería estar el BEDE. Y el BEDE nos exige a nosotros que le paguemos nuestros créditos, pero si nos viramos, no tenemos con qué pagarle. Así que yo no vine solo a contarle lo que sufrimos, vine a contarle también qué proponemos, que es lo más importante. Así que en esta lógica quiero decirle que el gobierno central, en la búsqueda de soluciones, ha comenzado a entregar bonos que encontramos que no solamente le pasa a la Prefectura del Guayas, sino a los municipios. Primero, las autoridades locales no estaban listas para recibir bonos. En segundo lugar, hay poco conocimiento respecto del funcionamiento del mercado de valores. ¿Por qué? Porque hay una limitación en la liquidez de estos instrumentos. Los gobiernos locales no estaban preparados, no cuentan con experiencia ni con personal especializado para manejar títulos valores. Por otro lado, lamento tener que decirles que la contratación pública se monopoliza solo a los grandes contratistas, porque solo son los grandes contratistas que pueden tener el músculo financiero para recibir bonos, más no el pequeño. ¿Cómo queremos entonces que un pequeño contratista que tiene volquetas, que tiene retroexcavadoras, que también genera empleo, tenga la posibilidad de crecer? No puede, porque las condiciones del mercado no se lo permiten. Por lo tanto, la contratación pública se vuelve injusta, desigual y no una competencia en igualdad de condiciones. Sin embargo, de eso quiero decirle que tenemos algunas propuestas. Nuestras propuestas son, primero, que se incorpore en el COTAD la posibilidad de un mecanismo legal que, en caso de que las multas, intereses y sanciones sean derivadas de los retrasos de las transferencias, no sean imputables a los gobiernos autónomos descentralizados. Porque no es que no pagamos porque no queremos, no pagamos porque no tenemos ingresos. Sobre todo a los gobiernos provinciales que dependen al 99% de las asignaciones estatales. Por otro lado, buscamos también que las transferencias que se realizan con bonos sean recibidas por las propias instituciones del gobierno central. ¿Cómo es posible que no podamos pagar con los bonos al SRI?
No podemos pagar con bonos al IES, no podemos pagar con bonos al BEDE, el Banco de las Autoridades Locales. No nos reciben los bonos que emite el gobierno central. ¿Quién nombra al gerente o al presidente del BEDE? El presidente de la República lo nomina. Pero resulta que no están facultados a recibir los bonos. ¿Injusto? Sí. Por lo tanto, lo que proponemos es que no estamos buscando peleas ni confrontaciones, sino lo que buscamos es justicia administrativa y responsabilidad institucional, para que los GATS no seamos castigados porque entendemos que hay posibilidades de dificultades de la caja fiscal. Y en ese contexto, yo le ponía de ejemplo a mi equipo, yo entiendo que las asignaciones presupuestarias no deben tocarse por parte del Ejecutivo. Pero digamos que hay un terremoto, digamos que hay un tsunami, y el gobierno central tiene que tomar decisiones para que prevalezca el bien común. Evidentemente, en casos de excepción como fuerza mayor o casos fortuitos, debería haber la excepcionalidad para tomar esas rentas por un tema, digamos, de interés nacional. Pero eso no es lo que pasa el día de hoy. Así que consideramos que, en términos generales, los GATS deben tener justicia en la aplicación de los recursos que nos corresponden. En tercer lugar, queremos proponerles que se generen incentivos fiscales y administrativos a los gobiernos autónomos descentralizados. Ustedes me preguntarán, prefecta, pero no todos lo hacen bien. Ustedes tienen la razón. No todas las autoridades locales hacen bien su trabajo. Ya nos mencionó aquí todo lo que pasa en Durán. Sin embargo, de eso creemos que debemos castigar con desincentivos al gobierno autónomo descentralizado que no hace correctamente su trabajo, que no usa bien sus rentas, que no tiene disciplina fiscal, pero generamos también, por otro lado, incentivos a quien sí lo hace bien, usando el modelo de equidad territorial. No es posible que un municipio de 20,000 personas tenga 400 empleados. No es posible. No hay nómina, no hay recursos que alcancen para pagar solo la burocracia. Y esto no llega al ejercicio pleno de los servicios que exigen los ciudadanos. Así que sí, les proponemos que existen muchos gobiernos autónomos provinciales y municipales que destinan más del 50% de sus ingresos provenientes del modelo de equidad territorial a gasto corriente. Y eso contraviene hoy ya la regla fiscal que está vigente en nuestra legislación. Por otro lado, quiero ser enfática en la priorización de las transferencias. Entendemos que haya un escenario de déficit fiscal, que las asignaciones del gobierno nacional deben darse en virtud de criterios técnicos de salud financiera, mas no por afinidades políticas, presidente. No es posible que se tenga una lista en el Ministerio de Finanzas que se diga primero pago a los aliados y luego a los no aliados. No es posible, porque las autoridades que estamos hoy representando una institución somos aves de paso, pero los guayacenses merecen sus vías de calidad, merecen sus muros de contención de calidad, merecen sus puentes, merecen tener la maquinaria operativa para cuando llegue el invierno, porque tenemos que ir a salvar vidas. Así que también proponemos que esto no se deje al azar, sino bajo una consideración técnica. Ustedes me podrán preguntar, ¿no es lo mismo la prefectura de Guayas, que es la más grande del país, versus la prefectura de Morona? Sin duda alguna. Estaría de acuerdo en que se pague primero siempre a Morona, por supuesto. Pero esto no quiere decir que tenga que ser por una decisión no técnica financiera. Es decir, que se patrocine una decisión política. Adicionalmente a esto, quisiera también que deben generarse, tenemos y hemos identificado falta de incentivos para la gestión de activos. Cuando un GAT realiza procesos de chatarrización o venta de activos obsoletos que contaminan el ambiente,
Lamentablemente, ¿por qué no lo hacen los gobiernos autónomos provinciales y municipales? Porque cuando se reciben esos recursos no llegan a las cuentas de nuestras instituciones, se quedan en la caja fiscal. Entonces, con lo burocrático que es llevar adelante un proceso de chatarrización y de obsolescencia de la maquinaria en términos generales, bienes o equipos, las autoridades locales no tienen un incentivo para hacerlo. ¿Por qué? Porque no terminamos recibiendo los recursos. En términos generales, presidenta y legisladores, la consecuencia de las deficiencias que he mencionado son menos inversión en infraestructura y servicios públicos, recursos distribuidos con criterios políticos y no técnicos, y gobiernos locales desmotivados a ordenar sus finanzas y sus activos. Hay que obligar a los gobiernos locales a ordenarse, porque no somos un país que le sobre la plata. Entonces los gobiernos locales no pueden gastarse la plata en lo que no es urgente y lo que no es prioritario. Pero eso no pasa por poner una norma legal para prohibir las fiestas. No pasa por ahí. Pasa por generar incentivos económicos y desincentivos. Le voy a poner un ejemplo. En el BEDE antes existía una herramienta financiera que era, si usted quiere créditos del BEDE a menor costo, con mayor plazos de gracia, su prioridad es saneamiento ambiental. Pero si el municipio quiere hacer una cancha donde no es tan urgente, el crédito cuesta más. Pero si el municipio se pone en orden, le doy incentivos, por ejemplo, para llevar adelante el catastro municipal y los obligo a generar rentas internas de manera inteligente. Así que proponemos algunos cambios, básicamente para corregir estas distorsiones, fortalecer la descentralización en términos generales. Y por último, tengo dos cosas más rápidamente, en honor al tiempo. Proponemos que se establezca como una competencia, una reforma puntual al COTAD para que los GATS municipales y provinciales creen programas y proyectos de iniciativa que garanticen el derecho del cuidado como parte de las características de cada territorio y también dependiendo de sus recursos. El sistema de cuidado, ya hay una ley que ha sido aprobada por la Asamblea Nacional. Proponemos es que a través de una disposición reformatoria la reformen a la Ley Orgánica del Derecho del Cuidado para descentralizar este sistema a través de los gobiernos autónomos, de manera que podamos obtener recursos para financiar las labores que hacemos de cuidado en nuestros territorios. Finalmente, quiero decirles que tenemos algunas respuestas a las preguntas que ustedes tienen de algunas reformas puntuales. Lo primero, a nivel, y voy a hablar institucional, la Prefectura del Guayas no está de acuerdo en asumir competencias del sistema de protección que hoy ustedes plantean, básicamente porque es municipal. Por otro lado, creo que dije bien el nombre. Creo que sí o no, si no lo corrijo. Me parece que es de protección. Ahora sí, de protección de derechos, que tiene que ver con el Código Orgánico de la Niñez. Esta es una competencia municipal. Creemos que provincialmente no va de la mano con lo que ya estamos haciendo, más allá de lo que tiene que ver con la atención a grupos prioritarios. Por otro lado, hay una reforma que tiene que ver con darle tareas a los viceprefectos o segundas autoridades. Con el respeto que se merecen, me parece que es absolutamente innecesaria. Los viceprefectos hacen lo que dice, en este caso, la prefecta o los prefectos. Es decir, están para su función única y exclusiva de subrogarnos en caso de ausencia temporal o permanente. Ponerles acciones por disputas internas en alguna u otra provincia es un sinsentido, la verdad. Es distorsionar el contenido mismo de una reforma que buscó la paridad de la representación de las mujeres en este tipo de cargos. Así que, en términos generales, creo que no amplía a la solución de los problemas.
Sí, quiero ser enfática, me parece que esos son los temas más importantes, sin que se me olvide nada. Esos son nuestros aportes que damos desde una realidad local. Quiero comentarles que son tiempos difíciles en temas de seguridad, no solamente para la provincia del Guayas, sino para el Ecuador. Y es importante que los ciudadanos sepan que hoy más que nunca el Ecuador necesita madurez y madurez política. No puede haber mensajes de que no se habla con una autoridad o con otra. Cada autoridad tiene su responsabilidad. Finalmente, los que terminan perdiendo ante la falta de coordinación en temas de seguridad son los ciudadanos. Y como dijo hoy un influencer, voy a tomarme sus palabras, la seguridad solo nos parece importante hasta que toca a uno de los nuestros. Les pido, por favor, que en honor de los 18 millones de ecuatorianos que somos, reflexionemos en que no podemos seguir gobernando de esa manera. Les pedimos madurez, sensatez y comiencen a darnos el ejemplo ustedes desde la Asamblea. A pesar de las diferencias políticas, trátense como nos debemos tratar los ecuatorianos. Alguien dijo aquí con amor, a pesar de las diferencias, porque el odio solo nos va a llevar a la destrucción. Muchas gracias.